Elena Morales estaba empacando las pertenencias de su esposo cuando lo encontró. Habían pasado 3 meses desde el accidente. 3 meses desde que Marco había muerto al instante cuando un camión se pasó un semáforo en rojo. 3 meses de vivir en un vacío gris. Estaba vaciando su escritorio. El escritorio donde Marco pasaba horas trabajando en sus proyectos de ingeniería, donde había construido su carrera, su vida. Y ahí, pegado con cinta debajo del cajón inferior, estaba un USB, negro, pequeño, con una etiqueta escrita a mano que decía, «Para Elena, abrir solo después de mi muerte». Elena lo miró fijamente durante 5 minutos completos. Marco había sabido, de alguna manera, había sabido que moriría, y había dejado esto. Con manos temblorosas, Elena insertó el USB en su laptop. Dentro había una carpeta, videos para Elena, y dentro de esa carpeta, 50 archivos de video, cada uno numerado y fechado. Video 1, el día del funeral. Video 2, una semana después. Video 3, un mes después. Video 4, cuando encuentres la verdad sobre febrero. Video 5, nuestro aniversario. Y así sucesivamente. Hasta el video 50, cuando estés lista para amar otra vez. Elena abrió el primer video. El día del funeral. La pantalla se encendió. Y ahí estaba Marco, sentado en este mismo escritorio, con la misma cámara web que Elena estaba usando ahora, pero se veía diferente, cansado, demacrado, como si hubiera estado enfermo. «Hola, mi amor». La voz de Marco llenó la habitación. Elena ahogó un sollozo. «Si estás viendo esto, significa que estoy muerto. Y significa que hoy fue mi funeral. Sé que fue horrible. Sé que no pudiste ver mi cuerpo. El accidente fue malo». Elena pausó el video. Sus manos temblaban. ¿Cómo supo Marco sobre el accidente? ¿Sobre el estado de su cuerpo? Respiró profundo y presionó play otra vez. «Tengo 50 videos para ti, cada uno para un momento específico de los próximos 2 años. Momentos cuando vas a necesitar escuchar mi voz, cuando vas a necesitar guía, cuando vas a necesitar la verdad. Porque, Elena, nuestro matrimonio no era lo que pensabas. Y yo no era quien pensabas. Y hay cosas que necesitas saber, cosas que cambiarán todo. Pero no puedo decirte todo ahora. Tienes que descubrirlo paso a paso, video por video, siguiendo las pistas que dejé. Así que ve este video primero, luego espera. Los otros videos te dirán cuándo abrirlos. Confía en el proceso, confía en mí. Una última vez». Y Elena, lo siento por todo. Pero al final espero que entiendas, espero que me perdones y espero que seas libre. El video terminó. Elena se quedó mirando la pantalla en blanco durante 10 minutos. Marco había sabido sobre su muerte, sobre el accidente, sobre todo, y había grabado 50 videos para guiarla, para revelar verdades. ¿Qué verdades? ¿Qué secretos? Con dedos temblorosos, Elena abrió el segundo video. Una semana después, pero cuando presionó play, lo que vio la dejó sin aliento, porque este video no había sido grabado en el escritorio. Había sido grabado afuera, en algún lugar que Elena reconoció, el cementerio, junto a la tumba de Marco. Pero eso era imposible. Este video estaba fechado 5 días después del funeral de Marco, 5 días después de su muerte. ¿Cómo podría haber grabado un video después de estar muerto? Elena miró la fecha del archivo. Confirmó. Era de hace 5 días. Presionó play con un corazón que latía como tambor.
Y lo que vio en ese video cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre su esposo, su matrimonio y su vida. Esta es la historia de Elena Morales, una viuda de 34 años que encontró un USB con 50 videos de su esposo muerto. Videos que no solo la consolaron, sino que revelaron secretos, mentiras, verdades imposibles. Videos, algunos de los cuales fueron grabados después de su muerte. Algo que la ciencia no puede explicar. La historia de un hombre que amó tan profundamente que encontró una manera de comunicarse desde el más allá. O quizás, la historia de un hombre que planeó todo tan meticulosamente que pudo predecir el futuro. O tal vez, algo más. Algo que desafía toda lógica. La historia de 50 videos, cada uno revelando más, cada uno cambiando todo, y al final, la verdad que liberaría a Elena de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Capítulo 1. El matrimonio perfecto, que no lo era. Elena y Marco se habían casado hace 5 años. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico, él, ingeniería de software. Fueron amigos primero, luego algo más, luego todo. Marco era brillante, callado, intenso, el tipo de hombre que pensaba profundamente sobre todo. ¿En qué piensas?, Elena le preguntaba en sus primeras citas. En todo, Marco respondía con una sonrisa. En el universo, en el tiempo, en cómo todo está conectado. Elena lo encontraba fascinante, diferente a cualquier hombre que había conocido. Se casaron cuando ella tenía 29 y él 31. Una boda pequeña, íntima, perfecta. Los primeros años fueron buenos. Marco trabajaba en una empresa de tecnología. Elena freelanceaba desde casa. Vivían modestamente pero felizmente. Pero algo comenzó a cambiar hace 2 años. Marco se volvió distante, reservado. Pasaba más tiempo en su escritorio, trabajando en proyectos personales que nunca mostraba a Elena. ¿Qué estás haciendo ahí tantas horas?, Elena preguntaba. Solo trabajo, cosas técnicas. Te aburrirían. Quiero saber. Algún día te lo mostraré, cuando esté listo. Elena lo atribuyó al estrés del trabajo, a la edad, a la vida, pero había más señales. Marco comenzó a hacer preguntas extrañas. Si yo muriera, ¿estarías bien? ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. ¿Podrías seguir adelante? Marco, me estás asustando. No te asustes. Solo quiero saber que estarías bien. Comenzó a escribir cosas. En cuadernos, listas, fechas, números. Elena los encontró una vez. ¿Qué es esto? Marco cerró el cuaderno rápidamente. Nada, solo trabajo. 6 meses antes de su muerte, Marco se enfermó. Perdió peso. Se veía cansado constantemente. Deberías ir al doctor. Elena insistía. Estoy bien, solo estresado. No estás bien, te ves terrible. Ya se pasará. Pero no se pasó. Marco seguía deteriorándose, pero se negaba a buscar ayuda médica. Y entonces, hace 3 meses, el accidente. Marco iba manejando al trabajo. Un martes ordinario. Un camión se pasó el semáforo. Impacto lateral. Marco murió al instante. La policía le dijo a Elena que no sufrió, que fue rápido. Pero el ataúd estuvo cerrado. Las heridas eran demasiado severas, así que Elena nunca vio su cuerpo. Nunca tuvo ese cierre. Solo un ataúd cerrado, un funeral, lágrimas y un vacío masivo. Los primeros meses fueron un borrón. Elena apenas funcionaba, apenas comía, apenas dormía, hasta que encontró el USB y todo cambió. Capítulo 2. Los primeros videos. Elena vio el primer video completo esa noche.
Marco explicaba que había preparado estos videos durante meses, que sabía que algo le pasaría, que quería asegurarse de que Elena estuviera bien. No sé exactamente cuándo o cómo moriré, decía Marco en el video, pero sé que será pronto. Lo he sabido durante un año. Llámalo intuición, llámalo premonición, llámalo lo que quieras. Así que he pasado los últimos meses preparándote para vivir sin mí, para descubrir verdades, para ser libre. El video terminaba con instrucciones. Ve el video 2 exactamente una semana después de mi funeral, no antes. Confía en mí. Elena esperó 7 días exactos y entonces abrió el video 2, y eso es cuando vio algo imposible. El video mostraba a Marco parado en el cementerio, junto a su propia tumba, la lápida claramente visible detrás de él con su nombre y fechas. Sé que esto parece imposible, Marco decía en el video, y estás pensando que grabé esto antes de morir y solo edité la lápida digitalmente, pero no lo hice. Este video fue grabado exactamente hace 2 días, 3 días después de mi funeral. Elena pausó. Revisó la fecha del archivo otra vez. Era de hace 5 días, 3 días después del funeral. Marco continuó. Para probarlo, te diré algo que solo pasó ayer. Algo que no podría haber sabido si grabé esto antes de morir. Ayer recibiste una llamada del seguro de vida. Te dijeron que mi póliza pagará $500,000. Pero hay un problema. Encontraron algo en mi autopsia que podría invalidar la póliza. Una enfermedad preexistente que no declaré. Elena dejó caer su laptop, porque eso era exactamente lo que había pasado. Ayer, hace exactamente un día, la compañía de seguros había llamado. Le dijeron sobre los 500,000 y sobre el problema. Una enfermedad cardíaca congénita que Marco nunca había mencionado en su aplicación de seguro. ¿Cómo podría Marco haber sabido eso? ¿Cómo podría haberlo predicho? A menos que realmente hubiera grabado el video después de su muerte. Pero eso era imposible. Los muertos no graban videos. Elena siguió viendo. Marco continuaba. La enfermedad es real. La tuve durante años y la oculté de ti, de todos, porque si la declaraba, no podría haber obtenido seguro y necesitaba que tuvieras dinero después de mi muerte. Pelea el reclamo. Hay un abogado. Su información está en el video 5. Él te ayudará a obtener el dinero. Es tuyo. Lo mereces. Pero por ahora, necesito que hagas algo. Ve al banco. Caja de seguridad número 347. La llave está en mi chaqueta de cuero, la negra que usaba para ocasiones especiales. Dentro de esa caja hay documentos, léelos y entonces ve el video 3. El video terminó. Elena estaba temblando. Esto no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Pero tenía que saber, tenía que descubrir qué estaba pasando. Encontró la chaqueta de cuero de Marco, revisó los bolsillos, y ahí estaba, una pequeña llave dorada con el número 347. Al día siguiente, Elena fue al banco. Capítulo 3. La caja de seguridad. La caja de seguridad estaba en el banco principal. Elena nunca había sabido que existía. ¿Cuánto tiempo tuvo mi esposo esta caja?, preguntó al empleado. El empleado revisó. 2 años, señora. La rentó hace exactamente 2 años. 2 años. Exactamente cuando Marco había comenzado a actuar diferente. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un sobre grueso lleno de documentos. Se sentó en una sala privada y comenzó a leer. El primer documento era un reporte médico, fechado hace 3 años. Cardiomiopatía hipertrófica, condición congénita, expectativa de vida, 2-3 años sin tratamiento, 5-10 años con tratamiento y cirugía.
Marco había estado enfermo, mortalmente enfermo, durante 3 años, y nunca le dijo. Elena siguió leyendo. Más reportes médicos, todos mostrando que Marco había rechazado tratamiento, había rechazado cirugía. ¿Por qué? Elena susurró. ¿Por qué no te trataste? Había una nota adjunta a los reportes, en letra de Marco. No quería tratamiento porque la cirugía habría costado 200,000. No teníamos ese dinero y no quería endeudarnos. Preferí vivir mis últimos años normalmente y asegurarme de que tuvieras dinero después de mi muerte. Elena lloró. Marco había elegido morir para que ella pudiera vivir sin deudas, pero había más en la caja. Una póliza de seguro de vida, por 500,000, que Marco había comprado hace 2 años y medio, justo después de su diagnóstico, pero antes de que fuera registrado oficialmente en su historial médico completo. Un testamento, dejándole todo a Elena, y otro sobre, sellado, con las palabras «Abrir solo después de ver video 3». Elena guardó todo. Regresó a casa. Abrió el video 3. Marco apareció en pantalla. Se veía más cansado que en los videos anteriores. Encontraste los reportes médicos. Ahora sabes que estaba enfermo, que elegí no tratarme. Y probablemente estás enojada. Tienes derecho a estarlo. Pero necesito que entiendas. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de dejarte sin nada. De dejarte con deudas de hospital. De arruinar tu vida por intentar salvar la mía. Así que hice un plan. Obtuve el seguro. Me aseguré de que estarías bien financieramente. Y luego acepté mi destino. Pero el accidente no estaba planeado. Eso fue real. Eso fue azar, o destino, o lo que sea. Lo irónico es que probablemente me quedaban solo 6 meses de todos modos. La enfermedad estaba progresando rápido. El accidente solo aceleró lo inevitable. Elena pausó el video. Lloró durante 20 minutos. Marco había sabido que moriría. Había planeado todo. Pero el accidente había sido coincidencia. ¿O lo había sido? Presionó play otra vez. Ahora, Marco continuaba, es tiempo de que abras el sobre sellado, el que dice abrir solo después de ver video 3. Dentro hay algo que cambiará todo, algo que pensé que nunca sabrías. Pero necesitas saberlo, porque necesitas ser libre. Léelo. Y entonces ve el video 4, cuando estés lista. Cuando estés lo suficientemente fuerte. Te amo, Elena, y lo siento por todo. El video terminó. Elena miró el sobre sellado. Sus manos temblaban. ¿Qué podría ser peor que todo lo que ya había descubierto? Abrió el sobre. Dentro había un solo papel, una carta, en letra de Marco. Y cuando leyó las primeras líneas, su mundo se derrumbó completamente. Elena, nuestro matrimonio fue una mentira, porque yo nunca te amé de la manera que merecía ser amada. Soy gay. Capítulo 4. La verdad sobre Marco. Elena leyó la carta 3 veces, 4 veces, 5 veces. Las palabras no cambiaban. Soy gay. Marco, su esposo. El hombre con quien había pasado 5 años casada. Gay. He sabido que soy gay desde que tenía 15 años, continuaba la carta. Pero crecí en una familia religiosa, en una comunidad donde ser gay significaba ser rechazado, condenado. Así que lo escondí. Me entrené a mí mismo para actuar normal, para salir con chicas, para hacer todo lo que se suponía que debía hacer. Y luego te conocí, y eras perfecta, amable, dulce, inteligente, el tipo de mujer que mi familia aprobaría, el tipo de mujer con quien podría construir una vida normal. Así que me casé contigo, no porque te amara románticamente,
sino porque eras mi mejor oportunidad de parecer normal, de tener la vida que se suponía que debía tener. Pero Elena, quiero que sepas algo crucial. Te amé, de verdad, solo no de la manera correcta. Te amé como amigo, como compañero, pero no como esposo. Y eso no fue justo para ti. Te robé la oportunidad de encontrar amor real, amor apasionado, el tipo de amor que merecías. Durante nuestro matrimonio hubo alguien más. Su nombre es David. Lo conocí en el trabajo hace 3 años. Comenzamos como amigos, pero se convirtió en algo más. Nunca te engañé físicamente. No podía hacerte eso, pero emocionalmente estaba más conectado con él que contigo. Y cuando descubrí que estaba enfermo, supe que tenía que tomar una decisión. Podría divorciarme de ti, perseguir felicidad con David y dejarte sin nada. O podría quedarme casado, morir y asegurarme de que obtuvieras el seguro, de que tuvieras un futuro. Elegí quedarme. Elegí morir como tu esposo, para que pudieras tener el dinero, la estabilidad, el futuro. Pero ahora que estoy muerto, necesitas saber la verdad, porque necesitas saber que nuestro matrimonio no fue tu culpa. Cuando te preguntabas por qué no era más afectuoso, más apasionado, más presente, no era porque no fueras suficiente, era porque yo no podía darte lo que necesitabas. Y ahora necesitas encontrar a alguien que pueda, alguien que te ame completamente, apasionadamente, de la manera que siempre mereciste. David sabe sobre ti, sabe sobre estos videos, y si quieres conocerlo, si quieres hablar con él, su información de contacto está en el video 5. Pero solo si estás lista, solo si quieres entender más. Te amo, Elena, de la única manera que supe cómo. Perdóname. Marco. Elena dejó caer la carta. No podía respirar, no podía pensar. 5 años de matrimonio. 5 años pensando que construían algo juntos. Y todo había sido una actuación. Marco había estado viviendo una mentira. Y ella había sido parte de esa mentira sin saberlo. Las señales habían estado ahí. La falta de pasión, la distancia emocional, las largas horas solo en su escritorio. Elena las había atribuido a su personalidad, a estrés, a normalidad matrimonial. Pero no era normal. Era un hombre gay fingiendo ser heterosexual, casado con una mujer a quien no podía amar de la manera correcta. Elena lloró durante horas, no por Marco, sino por ella misma, por los años perdidos, por el engaño, por la vida que pensó que tenía pero nunca existió. Cuando finalmente dejó de llorar, sintió algo inesperado, alivio, porque todas las dudas que había tenido durante el matrimonio, todas las veces que se preguntó si era suficiente, si era atractiva, si había algo mal con ella, ahora sabía, no era ella, era él, y su incapacidad de ser honesto, con ella, con él mismo, con el mundo. Elena esperó 3 días, procesando, pensando, sintiendo, y entonces abrió el video 4. Sé que leíste la carta, Marco decía. Sé que estás enojada, herida, traicionada. Tienes todo el derecho a sentir eso. Lo que te hice fue imperdonable. Pero necesito que entiendas el contexto, no como excusa, sino como explicación. Y Marco procedió a contar su historia completa. Su niñez en una familia ultrarreligiosa. Los sermones sobre homosexualidad siendo pecado. El miedo constante de ser descubierto. Los años intentando arreglarse a sí mismo. Las oraciones. La terapia de conversión que su familia le impuso cuando tenía 17. El dolor. La vergüenza. La autoodio. Para cuando te conocí, Marco explicaba, había construido una persona completamente falsa.
y esa persona se casó contigo. La persona real, el Marco gay, estaba encerrado tan profundamente que casi olvidé que existía, hasta que conocí a David, y por primera vez en mi vida, sentí lo que era amor real, atracción real, deseo real, y me di cuenta de lo que te había robado, la oportunidad de sentir eso con alguien. Así que cuando descubrí que estaba muriendo, vi una oportunidad de liberarte, de darte dinero, de asegurarme de que pudieras empezar de nuevo, y también de ser honesto, finalmente, completamente, aunque sea demasiado tarde. El video terminó con una instrucción. Si quieres conocer a David, ve el video 5. Si no, salta al video 10. Tu elección. Elena se quedó mirando la pantalla durante largo tiempo. ¿Quería conocer a David? ¿Al hombre que Marco amó de verdad? ¿Al hombre que tuvo lo que ella nunca tuvo? Parte de ella estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Marco a pedirle eso? Pero otra parte estaba curiosa. Quería entender. Quería ver qué había tenido David que ella no tuvo. ¿Qué había hecho Marco sentir de manera que ella nunca pudo? Con manos temblorosas, Elena abrió el video 5, y lo que descubrió cambiaría todo nuevamente. Capítulo 5. Conociendo a David. El video 5 contenía información de contacto de David y un mensaje. David sabe que puedes contactarlo, Marco decía. Le he explicado todo, los videos, los secretos, la verdad. Él siente terrible culpa por su papel en todo esto. Aunque técnicamente nunca hice nada físicamente inapropiado durante nuestro matrimonio, emocionalmente lo abandoné por él. Si decides contactarlo, por favor, sé amable. Él es buena persona y me amó cuando yo no sabía cómo amarme a mí mismo. Su número, 555-098. Su email, david.reyes@textmail.com. Pero solo contáctalo si estás lista. No hay prisa. Elena guardó la información durante una semana, procesando, decidiendo, y finalmente decidió que necesitaba saber. Necesitaba entender. Llamó. ¿Hola? Una voz masculina, profunda, cálida. ¿David Reyes? Pausa. ¿Elena? Sí. Dios mío, no pensé que llamarías. Marco me dejó videos, explicando todo. Lo sé, me lo dijo. Antes del accidente. ¿Podemos reunirnos? ¿Hablar? Por supuesto, cuando quieras. Se encontraron 2 días después en una cafetería neutral. David llegó primero. Elena lo reconoció de inmediato de fotos que había visto en el escritorio de Marco. Fotos que pensó que eran de compañeros de trabajo. David tenía unos 35 años. Alto, atractivo. Ojos gentiles que estaban hinchados como si hubiera estado llorando recientemente. Se sentó frente a Elena. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Necesito entender, Elena dijo simplemente. Necesito saber qué tuvieron ustedes, lo que Marco y yo nunca tuvimos. David asintió. Marco fue el amor de mi vida, pero vivió en tanta dolor, tanto autoodio, tanto miedo. ¿Cuándo lo conociste? Hace 3 años, en el trabajo. Éramos solo compañeros al principio, pero había una conexión, algo que ninguno de nosotros podía negar. Comenzamos a almorzar juntos, a hablar sobre todo, vida, sueños, miedos. Y un día Marco se derrumbó. Me contó sobre ti, sobre su matrimonio, sobre ser gay y estar aterrorizado de admitirlo. ¿Y entonces comenzaron una relación? David se quedó en silencio por un momento. Emocionalmente, sí, hablábamos cada día. Pasábamos cada momento libre juntos. Nos amábamos. Pero físicamente, Marco no quería cruzar esa línea. Dijo que técnicamente engañarte haría todo peor, así que nos mantuvimos
platónicos, pero apenas. Rogué que te dejara, que se divorciara, que viviéramos honestamente. ¿Y qué dijo? Dijo que no podía hacerte eso, que no podía dejarte sin nada. Y entonces descubrió que estaba enfermo. Y todo cambió. ¿Sabías sobre su enfermedad? Sí. Fui la primera persona a quien se lo dijo. Lloró en mis brazos durante horas. Elena sintió una punzada de dolor. Marco le había dicho a David primero, antes que a ella, su esposa. Le rogué que te dijera, David continuó, que fuera honesto. Pero estaba aterrorizado. Dijo que arruinaría todo, el seguro, tu futuro. Así que hizo su plan. Quedaría casado contigo hasta su muerte, obtendría el seguro, y luego estos videos, para liberarte con la verdad después. ¿Y tú aceptaste eso? No tuve opción. Era Marco quien tomaba las decisiones. Yo solo lo amé y esperé. David comenzó a llorar. El accidente fue inesperado. Marco pensó que tenía meses, tiempo para grabar más videos, explicar más. Pero entonces el camión, y se fue, así, sin advertencia. No pude ir al funeral. ¿Cómo podría? Nadie sabía sobre nosotros. Yo era solo un compañero de trabajo. Así que me senté solo en mi apartamento, llorando por el hombre que amaba pero que nunca pude tener públicamente. Elena miró a este hombre, que había amado a Marco, que había sufrido en silencio, que había perdido tanto como ella pero sin reconocimiento, sin apoyo, sin funeral, y sintió compasión. Lo siento, Elena dijo suavemente, por tu pérdida. Sé que amabas a Marco, y él te amaba a ti. David la miró con sorpresa. ¿No estás enojada conmigo? Estoy enojada con Marco, por mentir, por engañarnos a ambos en diferentes formas. Pero tú solo lo amaste. No puedo odiarte por eso. Hablaron durante 3 horas. David compartió historias de Marco, la versión real de Marco, el Marco gay que Elena nunca conoció, y Elena compartió sus propias historias, el Marco que conoció, el esposo distante pero amable que nunca entendió completamente, y se dieron cuenta de algo. Ambos habían amado versiones diferentes del mismo hombre, y ninguna de esas versiones había sido completa. Cuando Elena regresó a casa esa noche, abrió el video 6. «Conociste a David», Marco decía, «y espero que hayas encontrado algo de paz en esa conversación. Ahora es tiempo de la siguiente fase. Los próximos videos te guiarán a través del proceso de perdonarme, de perdonarte a ti misma, y eventualmente de encontrar amor real. Pero primero, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre el accidente. Algo que David no sabe. Algo que nadie sabe. Ve al video 7, cuando estés lista para la verdad completa». Elena sintió un frío en su columna. ¿Qué más podría haber sobre el accidente? ¿Qué otra verdad podría Marco revelar? Con manos temblorosas, abrió el video 7. Y lo que vio, la dejaría sin palabras. Capítulo 6. La verdad sobre el accidente. El video 7 comenzó diferente a los otros. Marco estaba en su auto, la cámara de su teléfono grabando. Se veía enfermo, demacrado, asustado. «Es el día antes del accidente», Marco decía. «Aunque tú no sabes eso todavía, pero yo sí lo sé». Elena pausó. ¿Qué? Presionó play otra vez. «He sabido durante 3 días que el accidente pasará mañana», Marco continuaba. Porque lo he visto. En sueños, en visiones. Llámalo como quieras. Hace 6 meses comencé a tener sueños extremadamente vívidos sobre mi propia muerte. Siempre el mismo sueño, un camión, una intersección, impacto lateral, muerte instantánea.
Al principio pensé que eran solo pesadillas, ansiedad sobre mi enfermedad, pero entonces comenzaron a incluir detalles específicos, la fecha, el lugar, la hora, todo. Y hace una semana, el sueño cambió. Me mostró exactamente dónde estaría, qué intersección, qué hora exacta, 8:47 a.m., mañana. Elena se quedó sin aliento. El accidente había ocurrido a las 8:47 a.m. Sé que esto suena loco, Marco decía. Pero he verificado, he conducido por esa intersección. Es en mi ruta al trabajo. Y mañana, exactamente a esa hora, estaré ahí. Y aquí está la parte que te va a destrozar. Podría evitarlo. Fácilmente. Podría tomar una ruta diferente. Podría salir más tarde. Podría llamar enfermo. Pero no voy a hacerlo. Elena dejó caer su laptop. ¿Qué? No voy a evitarlo porque he visto más allá del accidente. He visto tu futuro. Y en cada versión donde evito el accidente, tu futuro es peor. Si evito este accidente, viviré 6 meses más. Moriré lenta y dolorosamente de mi enfermedad. Tú pasarás esos 6 meses cuidándome, gastando todos nuestros ahorros en mi cuidado. Y cuando finalmente muera, estarás sin dinero, sin energía, sin futuro. Pero si muero mañana en el accidente es repentino, sin sufrimiento prolongado, y el seguro paga porque los accidentes están cubiertos, enfermedades preexistentes no tanto. Así que decidí, voy a estar en esa intersección mañana a las 8:47. Voy a dejar que el destino tome su curso. Técnicamente no es suicidio. No voy a causar el accidente, solo no voy a evitarlo. Es mi último regalo para ti. Muerte rápida, seguro pagado, futuro asegurado. Y estos videos, para ayudarte a sanar, a entender, a ser libre. Sé que suena retorcido, y tal vez lo es. Pero Elena, estoy muriendo de todos modos, al menos de esta manera tu sufrimiento es menor. Para cuando veas esto, ya habré muerto, y espero que entiendas por qué. Te amo. A mi manera complicada e imperfecta. Te amo. El video terminó. Elena no podía moverse, no podía respirar, no podía procesar. Marco había sabido sobre el accidente y había dejado que pasara. Había elegido morir para que ella pudiera tener el dinero del seguro. Era el acto más egoísta y más desinteresado que había escuchado. Elena lloró durante días. No sabía si sentirse agradecida o furiosa, aliviada o traicionada. Marco había tomado su propia vida en sus manos, había jugado a ser Dios, había decidido cuándo y cómo morir, todo para asegurar su futuro financiero. ¿Era eso amor? ¿O era control? ¿O ambos? Elena no tenía respuestas, solo tenía más videos. 43 más, para ser exactos. Y cada uno prometía más revelaciones, más verdades, más complejidad. Elena siguió viéndolos, uno por uno, siguiendo las instrucciones de cuándo ver cada uno. Los videos la guiaron a través de duelo, a través de perdón, a través de autodescubrimiento. Marco explicó su proceso de pensamiento, sus miedos, sus esperanzas. Y lentamente, Elena comenzó a entender. No a perdonar completamente, pero a entender. Los videos 10-20 fueron sobre sanación práctica, cómo manejar finanzas, cómo seguir adelante con su carrera, cómo vivir sola. Los videos 21-30 fueron sobre perdón. Marco pidiéndolo, Elena aprendiendo a otorgarlo. Los videos 31-40 fueron sobre identidad. ¿Quién era Elena sin Marco? ¿Quién quería ser? Y los videos 41-49 fueron sobre amor, cómo reconocerlo, cómo aceptarlo, cómo darse permiso de encontrarlo otra vez. No te quedes sola por mí, Marco decía en el video 45. Encuentra a alguien que pueda amarte de la manera que merecías ser amada. Alguien que te mire como si fueras su sol,
alguien que no pueda imaginar un día sin ti. Ese no fui yo, pero ese alguien existe y mereces encontrarlo. Tomó 2 años. Pero Elena siguió cada video, en el momento perfecto, cuando necesitaba escuchar exactamente esas palabras. Y finalmente llegó el video 50. Cuando estés lista para amar otra vez. Elena lo abrió con un corazón que había sanado. No completamente. Las cicatrices permanecían, pero había sanado suficiente. Marco apareció en pantalla. Se veía en paz. Este video había sido grabado último, días antes del accidente. Si estás viendo esto, significa que han pasado 2 años. Significa que has procesado todo. Significa que estás lista. Y probablemente hay alguien en tu vida, alguien que te hace sonreír, alguien que hace que tu corazón lata más rápido. Y estás dudando, preguntándote si es demasiado pronto, si es traición, si tienes permiso. Elena, te doy permiso, completo, total, inequívoco. Ama otra vez, ama plenamente, ama sin culpa. Porque lo que tuvimos, aunque imperfecto, aunque basado en mentiras, aunque complicado, fue real en su propia manera. Y ahora es tiempo de que encuentres algo mejor, algo más verdadero, algo que te llene completamente. Sé feliz, por favor. Eso es todo lo que quiero. Adiós, Elena. Y gracias por amarme cuando ni siquiera sabía cómo amarme a mí mismo. El video terminó. Y Elena lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran de cierre, de liberación, de gratitud. Porque Marco, a pesar de todo, le había dado un regalo. El regalo de verdad. El regalo de libertad. El regalo de un futuro sin culpa. Y Elena estaba lista para tomarlo. Epílogo. 2 años después. 2 años después de encontrar el USB, Elena estaba en una cita con un hombre llamado Carlos, un arquitecto que había conocido en una galería de arte 6 meses atrás. Era diferente a Marco, abierto, afectuoso, presente, el tipo de hombre que la miraba como si fuera su mundo entero. ¿En qué piensas?, Carlos preguntó, notando su expresión distante. En mi esposo, Elena dijo honestamente. El que murió hace 2 años. Carlos asintió. Sabía sobre Marco. Elena había sido honesta desde el principio. ¿Lo extrañas? A veces, pero más que extrañarlo, extraño lo que pensé que teníamos. El matrimonio que pensé que era real. Pero ahora sé que no lo era. Y está bien, porque me llevó a este momento, a ti. Carlos sonrió. Tomó su mano. Me alegra que estés aquí. Yo también. Esa noche, Elena regresó a casa. Guardó el USB en una caja, en lo alto de su closet. No lo necesitaba más. Los 50 videos habían hecho su trabajo. La habían guiado, sanado, liberado. Y ahora estaba lista. Para vida, para amor, para futuro. Sin secretos, sin mentiras, sin complicaciones. Solo verdad. Pura, simple, hermosa, como siempre debió ser. Elena miró al cielo. Gracias, Marco, por todo, por las mentiras que llevaron a verdad, por el dolor que llevó a sanación. Espero que estés en paz ahora, con David, con quien sea, siendo quien realmente eras. Y espero que estés orgulloso de lo que me convertí, de cómo sobreviví, de cómo prospero. Adiós, mi extraño y complicado amigo. Descansa. Y Elena cerró ese capítulo de su vida. Para siempre. Mensaje final. Querido amigo que está escuchando esta historia, la historia de Elena y Marco nos enseña algo profundo sobre verdad, mentiras y amor complicado. Lecciones de esta historia. 1. Las mentiras piadosas todavía duelen. Marco pensó que protegía a Elena,
pero sus mentiras le robaron años de autenticidad. ¿Qué mentiras piadosas estás diciendo? A veces la verdad dolorosa es mejor que la mentira cómoda. 2. Vivir auténticamente es crucial. Marco pasó años fingiendo ser alguien que no era y destruyó a 2 personas en el proceso. ¿Estás viviendo tu verdad? ¿O una versión de ti que crees que otros quieren ver? 3. No puedes controlar todo. Marco intentó controlar su muerte, su legado, el futuro de Elena. Pero algunas cosas deben dejarse ir. El control excesivo es prisión. 4. El duelo no es lineal. Elena necesitó 2 años y 50 videos para sanar. No hay cronograma para duelo. Toma el tiempo que necesitas. 5. La verdad libera, aunque duela. Cada revelación dolió, pero cada una también liberó a Elena. ¿Qué verdades necesitas decir o escuchar? 6. Mereces amor auténtico. Elena se había conformado con migajas. Pensó que eso era suficiente. No te conformes. Mereces a alguien que te ame completa y apasionadamente. 7. Las segundas oportunidades existen. Elena encontró amor real después de todo el dolor. Tu historia no termina con pérdida. Puede comenzar ahí. Si estás viviendo una mentira, es tiempo de ser honesto, contigo mismo, con otros. El dolor temporal de verdad es mejor que el dolor perpetuo de falsedad. Si has sido engañado, no fue tu culpa. No eras insuficiente. La incapacidad de otros de ser honestos no refleja tu valor. Si estás en duelo, está bien tomar tu tiempo. Está bien tener sentimientos complicados. El duelo no es simple. Si tienes secretos que pesan, considera compartirlos con un terapeuta, un amigo de confianza, alguien. Los secretos son veneno. La verdad, aunque dolorosa, es medicina. Oración final. Padre Celestial, gracias por la historia de Elena y Marco, por este testimonio complicado de amor imperfecto y verdad dolorosa. Te pedimos por todos los que viven mentiras, que están atrapados pretendiendo ser alguien que no son. Dale valentía para ser auténticos, dale gracia para cuando lo hagan, y dale comunidades que los acepten como son. Te pedimos por todos los que han sido engañados, que descubren que su realidad no era real. Dale sanación, dale entendimiento y dale esperanza de amor auténtico. Te pedimos por todos en duelo complicado, amando y odiando a alguien al mismo tiempo, agradecidos y enojados. Dale paz con complejidad. Dale permiso de sentir todo y dale guía hacia sanación. Y te pedimos por todos nosotros que aprendamos a amar auténticamente, a vivir honestamente, a ser verdaderos, que nuestras vidas sean testimonios de verdad, no perfección, solo honestidad valiente. En tu nombre oramos, amén. Palabras finales. Si esta historia te movió, hay algo que puedes hacer hoy. Sé honesto, con alguien, sobre algo. No tiene que ser una revelación enorme como la de Marco. Puede ser algo pequeño. No, en realidad no me gusta ese restaurante, pero fui porque pensé que te gustaba. Estoy luchando más de lo que dejo ver. Te amo, pero necesito espacio a veces. Pequeñas verdades construyen vida auténtica. Mentira por mentira, verdad por verdad. Y si has sido engañado como Elena, sepa esto. No era tu trabajo saberlo. Era el trabajo de ellos decirlo. Su incapacidad de ser honesto no refleja tu valor, refleja su miedo. Y ahora tienes opción. Puedes quedarte atrapado en ira, o puedes elegir sanación. No perdón inmediato. No está bien. Pero eventualmente, liberación. Porque guardar ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suelta. No por ellos, por ti, como Elena soltó.
video por video, verdad por verdad, lágrima por lágrima, hasta que fue libre. Tú también puedes ser libre. Hasta la próxima historia, que Dios te bendiga, que te dé valentía para verdad, que te dé gracia para complejidad, y que te dé amor que es simple, puro y real, porque eso es lo que todos merecemos. No relaciones perfectas, sino relaciones honestas. No amor sin problemas, sino amor sin mentiras. No vidas sin dolor, sino vidas sin falsedad. Auténticas, verdaderas, reales, como siempre debieron ser, siempre.